Un elemento que nunca tenemos en cuenta mientras circulamos es la caja de cambios. Este elemento está diseñado para durar la vida entera del auto y casi siempre logra hacerlo sin siquiera recibir mantenimiento. Caracterizada por su nobleza y fidelidad, pero también por pasar desapercibida, la analizaremos y responderemos las siguientes preguntas al detalle. ¿Es necesario hacerle el cambio de aceite? ¿Cómo funciona y qué tan importante es la caja de cambios? ¿Por qué hace ruido al poner marcha atrás? ¿Por qué silba mientras vamos en reversa? ¿Por qué los autos de competición usan engranajes rectos? ¿Cuánta potencia puede resistir una caja de cambios con un motor modificado? ¿Qué son las cajas secuenciales? ¿Cómo funciona el embrague? Empecemos. Descartando las pérdidas internas, la caja de cambios tiene la particularidad de que la potencia que entra es la misma que sale. El motor se encarga de generar potencia, pero solo lo hace en un cierto número de revoluciones. Tenemos la parte de bajo consumo y la parte de alta potencia. Para hacer coincidir las revoluciones del motor con la velocidad de las ruedas según nuestro deseo, necesitamos algo que funcione de adaptador, y es ahí donde entra la caja de cambios, también llamada caja de velocidades, de marchas o transmisión. Ubicada entre las ruedas y el motor, esta caja puede variar la relación de giro del motor con las ruedas según cuántas marchas tenga. Un vehículo con más marchas podrá hacer más cantidad de adaptaciones, por lo que tenderá a ser más eficiente, pero más compleja y costosa. Veamos cómo funciona la caja. Primero necesitamos un embrague. El embrague es un sistema que permite conectar y desconectar el motor con las ruedas al presionar un pedal. Está compuesto por un volante de inercia, el cual está conectado al motor. La placa de presión, que también está unido al volante mediante tornillos, envuelven al disco del embrague. El embrague es un disco con un elemento de alta capacidad de fricción. Este elemento se llama forro. Está de ambos lados del disco porque transfiere energía contra el volante y la placa de presión. La placa de presión tiene estos flejes elásticos que básicamente son resortes. Estos resortes presionan al disco del embrague, haciendo que todo gire a la misma velocidad. Los resortes son manejados mediante el pedal del embrague. El pedal puede funcionar con un cable o con un líquido para frenos, como en este caso. Los sistemas hidráulicos son más livianos y cómodos que los de cable. Además, se autoajustan solos a medida que el embrague se desgasta, lo que los hace superiores. También duran más. Es más probable que se corte el cable a que empiece una fuga en el sistema. Al presionar el pedal, este actúa sobre el rulemán de empuje o crapodina. La crapodina empuja a los flejes resortes de la placa de presión, haciendo que el disco de fricción se aleje del disco del embrague, y en este momento el embrague queda resbalando y completamente desconectado. El volante del motor y placa de presión giran a la velocidad del motor, mientras que el disco del embrague gira a la velocidad de la caja de cambios. Presionar el pedal del embrague definirá si ambos giran a la misma velocidad o no. La dureza de los flejes de la placa de presión y la capacidad de fricción del forro determinan la capacidad para transmitir potencia sin resbalar. Utilizar flejes resortes muy duros hará que el pedal del embrague sea duro, pero podrá transmitir más potencia. El embrague es una pieza ancha, pero a la vez corta en longitud. También existen los embragues multidisco, que simplemente constan en usar varios embragues y varias placas de presión a la vez. Esto hace que el embrague sea más largo y de menos diámetro. Cuantos más discos tenga, más potencia podrá transmitir, pero también será más duro de accionar. Por ser más pequeños, son más prácticos para ser usados en motos y solo se usan en autos de mucha potencia. Obviamente también son más costosos de construir. El embrague es necesario dado que es muy difícil conectar dos engranajes girando a distinta velocidad.
por lo que al desconectarse del motor, la tarea se simplifica, aunque no del todo. Pasemos ahora al anillo sincronizador. Este anillo, resaltado en amarillo, tiene los dientes con forma de flecha para encastrarse con facilidad cuando el manguito, de color marrón en esta animación, intenta conectarse con el engranaje. El anillo amarillo, mediante fricción, comienza a rasparse con el engranaje de la marcha, acelerándolo. Cuando ambos giran a la misma velocidad, el cambio entra con facilidad. Veamos ahora la caja de cambios. Esta consta de 3 ejes: el eje de entrada, el eje intermedio y el eje de salida. El eje intermedio es todo una sola pieza. Todos sus engranajes giran a la misma velocidad. Los engranajes del eje de salida están sobre rulemanes, por lo que no giran a la misma velocidad que el eje de salida, pero podrás ver que estos engranajes tienen dientes pequeños al lado del anillo sincronizador. El eje de salida también los tiene, y cuando el manguito se desplaza, el eje de salida y ese engranaje quedan conectados. Y entonces, ¿cómo se pasan los cambios? La palanca de cambios mueve a la varilla correspondiente. Observemos su simple funcionamiento. Por su forma de trabajar, es imposible que se seleccionen varios cambios a la vez. Todo este conjunto de varillas se llama selectora. La selectora también puede estar formada por cables flexibles, lo que permite instalar la palanca de cambios en cualquier lugar y de manera más fácil. La varilla mueve al manguito cuya función es bloquear al engranaje con el eje de salida. Los engranajes no seleccionados, marcados de color gris, quedan flotando sobre rulemanes y giran libremente. Acá podemos ver primera, donde el engranaje pequeño para el motor y grande para la salida reduce las vueltas de giro, pero a cambio amplifica considerablemente el torque. Las primeras marchas tienen la función de reducir la velocidad de giro del motor ampliamente, pero a la vez aumentar el torque enviado a las ruedas. Cabe destacar que la potencia se mantiene igual, dado que la potencia es torque por revoluciones. Al bajar las revoluciones, aumenta el torque. Al haber más torque en las ruedas, el vehículo puede acelerar de manera brusca fácilmente. El problema es que ahora la velocidad en las ruedas está limitada a poca velocidad. Es necesario pasar a la siguiente marcha para permitir más velocidad, pero con menos aceleración. El proceso se repetirá con cada marcha siguiente. La última marcha es llamada directa, ya que no usa el eje intermedio. El eje de entrada es conectado con el eje de salida de manera directa. Las pérdidas de la caja de cambios se reduce al mínimo, y es por eso que a la hora de realizar un banqueo de potencia se usa esta marcha, para tener la menor cantidad de error posible. Aunque tampoco es obligatorio, ya que el banco de rodillos también calcula el porcentaje de pérdida según el cambio seleccionado. Antes de hacer la prueba, se recorre cierta distancia en todas las marchas para obtener ese error y relación de la caja de cambios. Volviendo a la caja, la marcha atrás incorpora un cuarto eje, el cual solo se encarga de invertir el giro. Tampoco tiene anillo sincronizador para ahorrar costos, y por eso este cambio solo puede ser engranado si el engranaje y el vehículo están totalmente detenidos. El embrague debe estar también presionado al máximo para que no haya ningún mínimo movimiento. En caso de querer hacerlo en movimiento o con el embrague mal apretado, escucharás el clásico crujido. Notarás que también estos engranajes son muchos más angostos en comparación con los otros por su poco uso y para ahorrar costos. También verás que los dientes son rectos, mientras que los otros tienen dientes en ángulo. Los dientes rectos son más baratos de construir, pero también suelen zumbar. Y es por eso que solo se usan en la reversa.
un cambio que se usa para recorrer cortas distancias. Los dientes en ángulo hacen que la fuerza de transmisión se haga de manera progresiva y pareja, reduciendo el ruido considerablemente, además de las vibraciones, lo que aumenta el confort de marcha y durabilidad. También resisten más potencia, ya que los dientes en ángulo hacen que la longitud del diente sea mayor, lo que significa más contacto. Mayor cantidad de dientes está involucrado al mismo tiempo. También hay mayores pérdidas debido al esfuerzo axial. Como las cajas de cambio son fabricadas para durar la vida completa del vehículo sin reparaciones, pueden tranquilamente resistir más del doble de potencia para la que fueron diseñadas, con una pérdida mínima de durabilidad. El uso de dientes rectos en cajas de competición está ligado a que son más baratos de construir, lo que permite obtener las relaciones deseadas de manera más sencilla y rápida. Lo más importante es que los dientes rectos tienen menos superficie de contacto y solo entre un diente de cada engranaje. Esto facilita el pase de cambios, muy importante en picadas. Tienen menos pérdida que los helicoidales porque la transferencia de energía se hace de manera recta. ¿Es necesario hacerle service a la caja? El fabricante considera que el vehículo nunca excederá el 1.000.000 de kilómetros o los 20 años de antigüedad. Y por eso, casi todos los manuales indican que la caja no requiere mantenimiento. Como el aceite no está en contacto con la combustión del motor, prácticamente no se ensucia, lo que maximiza su durabilidad. De todos modos, la caja sufre desgaste y desprendimiento de partes metálicas, contaminando el aceite. Para controlar esto, las cajas incorporan un imán, el cual mediante magnetismo atrae estas partículas y las retiene como en un filtro. El problema es que los anillos sincronizadores están hechos de bronce, material no magnético, por lo que queda flotando en el aceite. Si bien estas partículas son blandas, en comparación con los engranajes de la caja, llega un punto en el que su acumulación comienza a ser dañina, y eso ocurre aproximadamente a los 80.000 kilómetros. También debe considerarse que la caja de cambios tiene un respiradero por donde puede entrar humedad del aire, degradando el aceite. Esto ocurre en aproximadamente 3 años. También es necesario cambiar el aceite si se atraviesan zonas inundadas, ya que puede entrar agua por el respiradero. Sin embargo, como la caja es una de las piezas más robustas del auto, esta puede estar de por vida sin siquiera recibir un service, por lo que reemplazar el aceite no es tan importante y queda en uno mismo, aunque lo correcto sería, para maximizar su vida, hacerlo cada 80.000 kilómetros o 3 años. ¿Qué es una caja secuencial? La caja secuencial es básicamente la misma que una normal, con la única diferencia que incorpora un eje que gira con cada golpe de cambio, haciendo que suba o baje la marcha. La principal ventaja es que es muy práctico para ser usado en motos donde no puede instalarse una palanca y muy cómodo para vehículos de carreras. Anda a la zona de comentarios y comenta qué te pareció el video y las animaciones. No olvides de suscribirte, ponerle me gusta y de compartir el video con tus amigos. Podés seguirme en Instagram como Repman22_. Nos vemos en la próxima.